Nueva Orleans, mayo de 1918. Joseph Maggio, un tendero italiano, y su esposa Catherine son atacados mientras duermen en su propia casa. Alguien ha entrado sin hacer ruido, retirando cuidadosamente un panel de madera de la puerta trasera con un cincel, en vez de forzar la cerradura. El arma homicida no la trajo el atacante. La encontró dentro de la propia casa. El hacha de los Maggio. Cuando la policía llega, encuentra algo que se repetirá con inquietante frecuencia durante los 2 años siguientes. No falta dinero, no hay señales de un robo fallido, y el intruso parece haberse tomado su tiempo dentro de la vivienda antes de escapar en la oscuridad, sin que ningún vecino escuchara nada relevante. Nueva Orleans no lo sabe todavía, pero acaba de conocer al primer crimen confirmado de una ola de violencia que aterrorizará a la ciudad durante más de 1 año y que terminará de una forma que nadie podría haber anticipado, con miles de personas tocando jazz a todo volumen en mitad de la noche, rezando para no ser la siguiente casa visitada. En los meses siguientes al ataque a los Maggio, la violencia se repite con una regularidad escalofriante. En agosto de 1918, un barbero llamado Joseph Romano muere tras ser golpeado brutalmente en la cabeza. Esta vez, 2 sobrinas del propio Romano llegan a ver fugazmente al atacante, describiéndolo como un hombre corpulento, de piel oscura, vestido con traje oscuro y sombrero. El patrón que empieza a dibujarse resulta perturbador por su especificidad. La inmensa mayoría de las víctimas son tenderos italianos o sicilianos, o miembros de sus familias, atacados de madrugada, casi siempre con un hacha que ya se encontraba en la propia vivienda. En marzo de 1919, la violencia alcanza un nuevo nivel de crueldad cuando el atacante irrumpe en el hogar de la familia Cortimiglia, también tenderos italianos, en la localidad vecina de Gretna. Charles y Rosie Cortimiglia sobreviven al ataque malheridos. Su hija de solo 2 años, Mary, no. La prensa de Nueva Orleans, alimentando el terror con titulares cada vez más sensacionalistas, empieza a referirse al atacante desconocido con un nombre que se quedaría grabado para siempre en la historia criminal de la ciudad: el Hachero. El 13 de marzo de 1919, el periódico Times-Picayune publica una carta que aseguraba haber recibido directamente del asesino. El texto, tan extravagante como escalofriante, empieza dirigiéndose a los lectores como mortales estimados, y continúa afirmando que su autor no es un ser humano, sino un espíritu y un demonio del más ardiente infierno. La carta advertía que el hachero volvería a atacar la noche del 19 de marzo, a las 12:15 de la madrugada, hora terrenal. Pero incluía una condición sorprendente: perdonaría la vida de cualquier persona que esa noche exacta estuviera tocando jazz en su hogar. Cualquier casa donde sonara esa música, decía la carta, quedaría a salvo de su visita. Nadie pudo confirmar entonces, ni se ha podido confirmar después, si la carta la escribió realmente el asesino, un periodista buscando vender más ejemplares, o incluso un músico de jazz local aprovechando el miedo colectivo para promocionar el género. Lo que sí es un hecho histórico documentado es lo que ocurrió la noche siguiente. La noche del 19 de marzo de 1919, Nueva Orleans se convirtió durante unas pocas horas en la ciudad más ruidosa de todo Estados Unidos. Cada sala de baile de la ciudad se llenó hasta los topes. En cientos de casas particulares, familias enteras montaron improvisadas bandas de jazz con cualquier instrumento disponible, tocando sin descanso,
desde el atardecer hasta bien pasada la medianoche. Los locales nocturnos que normalmente cerraban de madrugada se mantuvieron abiertos y abarrotados durante toda la noche. Incluso surgieron composiciones musicales nuevas, escritas esa misma noche por músicos locales, inspirados directamente por el miedo colectivo. Una de ellas, compuesta por un músico llamado Joseph John Davila, se tituló literalmente El jazz del hachero, y se terminó de escribir, según él mismo contaría después, poco antes de las 2 de la madrugada, cuando por fin se sintió a salvo. Cuando amaneció el 20 de marzo, no se había registrado ningún ataque en toda la ciudad. Nueva Orleans, por una noche, había conseguido sobrevivir a golpe de música. La celebración duró poco. A pesar de la promesa contenida en la carta, los ataques del hachero continuaron durante los meses siguientes, aunque con menor frecuencia. La investigación policial, mientras tanto, se topaba una y otra vez con el mismo muro, sin un motivo claro de robo, sin un patrón geográfico definido más allá del origen italiano de las víctimas, y sin ningún testigo capaz de ofrecer una descripción fiable y consistente del atacante. Los detectives de Nueva Orleans no lograron nunca identificar a un sospechoso sólido. Se investigaron numerosas pistas a lo largo de los meses. Rivalidades comerciales entre tenderos italianos, posibles conexiones con la mafia siciliana que operaba en la ciudad, e incluso la teoría, nunca demostrada, de que los ataques pudieran estar relacionados con extorsiones de la temida organización conocida como la Mano Negra. Ninguna de estas líneas de investigación llegó jamás a materializarse en una detención sólida. El último ataque atribuido de forma oficial al hachero ocurrió en octubre de 1919, cuando Mike Pepitone, otro tendero italiano, fue asesinado mientras dormía. Su esposa, presente en la misma habitación, afirmó haber visto fugazmente a un hombre corpulento escapando por la puerta trasera. Fue el último ataque documentado del caso. Para entender por qué la policía de Nueva Orleans dedicó tanto tiempo a investigar una posible conexión mafiosa, hay que entender el contexto de la ciudad en esos años. A principios del siglo XX, Nueva Orleans tenía una de las comunidades italianas y sicilianas más numerosas de todo el sur de Estados Unidos, y con ella había llegado también una forma concreta de crimen organizado importada directamente de Sicilia, la extorsión conocida como la Mano Negra. El método era siempre parecido. Los comerciantes italianos, muchos de ellos tenderos con negocios modestos pero rentables, recibían cartas anónimas amenazantes, firmadas con la silueta de una mano negra, exigiendo pagos periódicos a cambio de protección frente a una violencia que, si el comerciante se negaba a pagar, terminaba llegando de todos modos. Varios de los tenderos atacados por el hachero, incluido Joseph Maggio, habían tenido en el pasado algún tipo de roce, directo o indirecto, con esta red de extorsión. Esta coincidencia llevó a parte de la prensa y de la propia policía a plantear una teoría alternativa a la del asesino solitario: que el hachero no fuera una sola persona con una obsesión personal, sino una serie de castigos ejemplares ejecutados por distintos individuos dentro de la misma red criminal, disfrazados deliberadamente bajo un único apodo aterrador para sembrar el terror colectivo y, de paso, desviar la atención de la verdadera naturaleza organizada de los crímenes. Bajo esta teoría, el hachero nunca habría sido una persona, sino una etiqueta útil. La teoría nunca pudo demostrarse con solidez suficiente para sostenerse ante un tribunal, y hoy convive,
sin ganar ni perder terreno frente a las demás, junto a la hipótesis del asesino solitario y la de Joseph Mumfre como principal sospechoso individual. Meses después del último ataque, la viuda de Mike Pepitone viajó hasta Los Ángeles y disparó y mató a un hombre llamado Joseph Mumfre, a quien acusaba de ser el responsable del asesinato de su marido y, por extensión, del resto de los crímenes del hachero. Mumfre tenía antecedentes por delitos relacionados con extorsión mafiosa en Nueva Orleans, y su historial de idas y venidas a la ciudad coincidía, según se argumentó después, con las fechas de varios de los ataques atribuidos al hachero. La viuda de Pepitone fue juzgada por el homicidio de Mumfre, aunque el caso terminó resolviéndose sin una condena severa. Sin embargo, ningún tribunal llegó nunca a determinar de forma oficial y definitiva que Mumfre fuera realmente el hachero de Nueva Orleans. La coincidencia de fechas, aunque sugerente, nunca se convirtió en una prueba judicial sólida, y desde entonces sigue siendo tratada por la mayoría de los historiadores del caso como una teoría más entre varias, no como una respuesta confirmada. Más de un siglo después, la identidad real del hachero de Nueva Orleans sigue sin resolverse oficialmente. El número total de víctimas varía, según los historiadores consultados, entre poco más de media docena y hasta 17 personas atacadas, dependiendo de qué casos se consideren parte del mismo patrón y cuáles simples coincidencias de una ciudad ya de por sí violenta en aquella época. Lo que sí ha perdurado, curiosamente, no es tanto el miedo original que generó el caso, sino la anécdota casi folclórica de aquella única noche de marzo de 1919, en que una ciudad entera decidió responder al terror con música. Hoy, el jazz del hachero sigue interpretándose ocasionalmente en Nueva Orleans como una curiosidad histórica, y la propia carta del asesino se ha convertido en una pieza casi legendaria dentro de la cultura popular de la ciudad, reproducida en libros, podcasts y recorridos turísticos sobre el Nueva Orleans más oscuro. Nunca sabremos con certeza si el hachero de Nueva Orleans fue realmente, como él mismo afirmó en su carta, un espíritu y un demonio del más ardiente infierno. Lo que sí sabemos es que, durante una noche de marzo de hace más de un siglo, miles de personas decidieron creer que la música podía protegerlos de la oscuridad. Y esa noche, al menos, tuvieron razón.